En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6, somos introducidos a un concepto profundo que se sumerge en las profundidades del ser y nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades espirituales. Se nos dice que la existencia basada en los deseos meramente terrenales y físicos es un camino hacia la muerte, mientras que abrazar una visión espiritualizada de la vida nos conduce a la verdadera paz y al vigor de la existencia. Esta afirmación no solo nos hace cuestionar la esencia de nuestras motivaciones, sino que también nos llama a repensar el enfoque de nuestras ambiciones. Al referirse a la mente carnal, el texto bíblico nos habla sobre una forma de vivir que está dominada por los apetitos más básicos e instintivos, aquellos que se satisfacen con los placeres inmediatos sin considerar las consecuencias a largo plazo o la relevancia de los principios espirituales. Una vida así orientada no encuentra espacio para la reflexión sobre las enseñanzas divinas o para la búsqueda de un propósito que trascienda lo material y lo efímero. Observamos, en el mundo a nuestro alrededor, un reflejo de esta realidad. Muchas personas parecen caminar por una senda de autosatisfacción, buscando incansablemente gratificaciones que sirven solo al yo, sin tener en cuenta los valores perdurables o el bienestar de la comunidad. Esta mentalidad materialista a menudo se manifiesta a través de una búsqueda incesante de placeres que, al final de cuentas, comprometen la integridad moral y devalúan virtudes que deberían ser preservadas. Además, tal enfoque de la vida promueve un egocentrismo desmedido, colocando las necesidades y deseos individuales por encima de todo y de todos. Esta obsesión consigo mismo no solo deteriora la calidad de las relaciones interpersonales, sino que también se muestra como un vector de conflictos conyugales, culminando en separaciones dolorosas por falta de empatía y compromiso mutuo. El texto bíblico nos alerta sobre el peligro de idolatrar nuestra propia imagen, de convertirnos en dioses de nuestras existencias, descuidando la soberanía divina. Esta postura centrada en uno mismo es señalada como una de las causas principales para el aumento de las rupturas afectivas y la escalada del narcisismo en nuestra sociedad. Por lo tanto, es imprescindible desviar nuestra mirada de los deseos efímeros y posicionar nuestra atención en valores más elevados. Esto implica cultivar relaciones familiares saludables, dedicarse a los seres queridos y buscar vivir de acuerdo con los principios establecidos por el Creador. La infidelidad, un síntoma de la mente carnal, es un ejemplo claro de cómo las elecciones basadas en el placer momentáneo pueden destruir lazos preciosos, conforme nos advierte el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32. Reflexionar sobre estas verdades nos invita a una introspección sobre el estado de nuestra mente. ¿Nos estamos dejando guiar por los impulsos de la carne o estamos en busca de una existencia enriquecida por el espíritu? La respuesta a esta pregunta define el rumbo de nuestras vidas y el legado que dejaremos para las generaciones futuras. Al explorar el profundo mensaje contenido en Romanos, capítulo 8, versículo 6, Pablo nos lleva a reflexionar sobre un tema de eterno peso: la distinción entre la muerte espiritual y la vida plena en comunión con Dios. Nos advierte que la jornada guiada por los deseos terrenales y por la satisfacción inmediata nos aleja de la verdadera esencia de la vida, conduciéndonos a una existencia marcada por la separación de Dios. Esta separación, más que un fin físico, es una muerte espiritual angustiante, un abismo que nos distancia de la luz rejuvenecedora y de la transformación que solo pueden ser halladas en una relación íntima y verdadera con lo divino. Optar por una mentalidad espiritual, conforme nos enseña Pablo, es elegir un camino de vida y paz. Esto implica alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con la orientación del Espíritu Santo, comprometiéndonos profundamente a vivir en armonía con los deseos y los principios establecidos por Dios. Este alineamiento va más allá de lo místico o lo celestial. Se entrelaza con el tejido de nuestro cotidiano, influenciando cada decisión, interacción y actitud que tomamos. Vivir según la orientación divina significa que nuestra existencia se rige por las enseñanzas sagradas, con cada acción nuestra reflejando los valores y principios contenidos en la palabra de Dios. Al adoptar una perspectiva espiritual, nos desprendemos de las preocupaciones mundanas, comprendiendo la naturaleza efímera del mundo en el que habitamos.
Reconocemos la brevedad y la fragilidad de la vida humana, entendiendo que nuestra presencia aquí no es fruto del azar, sino de la intención de un creador inteligente. Seguir las enseñanzas de ese creador, por lo tanto, se convierte en la única conclusión lógica, ya que Él nos juzgará por nuestras acciones y pensamientos. Esta visión transformadora de vida trasciende la superficialidad de rituales religiosos o rutinas diarias. Quien adopta esta mentalidad no se limita a la hora, sino que eleva la mirada hacia lo eterno, buscando las cosas eternas. Sin embargo, es triste notar que muchas congregaciones actuales se pierden en la búsqueda de lo inmediato, olvidándose del llamado a la eternidad. Una iglesia verdaderamente espiritual apunta hacia la vida eterna, centrándose en Cristo y en los valores eternos, a diferencia de aquellas que se concentran solamente en atraer seguidores a sus templos, sin preocuparse por la salvación eterna. La verdadera transformación viene para aquellos que eligen la mentalidad espiritual, convirtiéndose en seres renovados y alineados con el propósito divino. Este cambio no solo los distingue, sino que los configura como luces en un mundo que, muchas veces, prefiere las sombras de la superficialidad. La elección por esta renovación espiritual es un desafío a la influencia nefasta que busca mantener a las iglesias y a sus fieles atados a la visión carnal, alejándolos del verdadero llamado espiritual. Ser transformado por el Espíritu es, por lo tanto, la invitación divina para una vida que verdaderamente resuena con el propósito para el cual fuimos creados. La transformación hacia una vida espiritualmente rica ocurre a través de la influencia continua del Espíritu Santo. Un concepto erróneo común es creer que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se manifiesta únicamente a través de actos grandiosos y visibles al público. Sin embargo, las Escrituras nos aclaran sobre las verdaderas señales de su presencia, como se delinean en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol, son evidencias claras de la actuación divina en nosotros, trascendiendo la necesidad de gestos espectaculares para validación. Aquellos que cultivan una mentalidad espiritual reflejan estos principios divinos de manera práctica y tangible, conduciendo sus vidas con compasión, misericordia y una búsqueda incansable por justicia y santidad. Viven de forma intencional, con la mirada fija en la eternidad, comprendiendo que la verdadera esencia de la vida trasciende lo inmediato y lo material. Su cotidianidad es un testimonio vivo de su fe, una demostración de sabiduría y entendimiento espiritual que ilumina el camino para los demás. En este momento decisivo, estamos llamados a abrazar plenamente lo que significa vivir con una perspectiva espiritual, recordándonos que la mente carnal nos lleva a la muerte, mientras que la mente espiritual es fuente de vida y paz. Adoptar una mentalidad espiritual no se limita a declaraciones religiosas o a ostentar una apariencia de santidad. Es, sobre todo, una invitación a la transformación auténtica, a seguir los pasos de Cristo con integridad y dedicación. Vivir con una mente espiritual significa rechazar las trampas de la hipocresía y renunciar a una existencia de dualidad, donde las declaraciones hechas los domingos no se reflejan en las acciones de la semana. Esta discrepancia es un grave error, contra el cual nuestro Salvador nos advirtió repetidamente. Afirmar seguir a Cristo, pero vivir de acuerdo a los patrones mundanos, es una contradicción que, aunque pueda engañar a los hombres, jamás engañará a aquel que conoce el corazón y los pensamientos. En este mundo lleno de distracciones, es fácil desviarse del camino, seducido por los placeres efímeros y la valorización de lo material en detrimento de lo eterno. Por lo tanto, es imperativo mantener el enfoque en lo que verdaderamente importa, viviendo cada día como un fiel seguidor de Cristo, dedicado a una vida que refleja el amor, la paz y la verdad que emanan del Espíritu Santo. La atracción incesante de la existencia terrenal se presenta ante nosotros, seduciéndonos con sus promesas ilusorias y placeres momentáneos. Sin embargo, estamos llamados a adoptar un paradigma superior, una visión celestial que coloca el valor eterno por encima de lo efímero. Es fundamental recordar la profunda verdad de que nuestra permanencia aquí es brevísima, comparable a un vapor, y que la verdadera sustancia de nuestro ser está en el ámbito eterno.
Hago un llamado a ti, querido hermano o hermana, para que hagas de las Sagradas Escrituras tu guía y luz, permitiendo que ellas dirijan tus pasos, moldeen tus palabras y transformen tu modo de pensar. Niega ser un seguidor que solo ejecuta rituales vacíos, priorizándolos en detrimento de una relación auténtica con el Padre. El verdadero cristiano, aquel de espíritu atento, comprende que la esencia del cristianismo reside no en el actuar, sino en ser transformado, renovado, moldeado a la semejanza de Cristo. Estos fieles perciben su papel como embajadores de Cristo, llamados a iluminar las tinieblas de este mundo. Sin embargo, es necesario aclarar que tal misión no exige perfección de nuestra parte, pues todos fallamos en algún momento. Lo que realmente importa es un corazón sincero que, al errar, busca refugio y perdón en el Padre. Adentrarse en el camino de la espiritualidad es un proceso continuo que exige la renuncia diaria de nuestra voluntad propia en favor de la dirección del Espíritu Santo. En tiempos marcados por la superficialidad, donde predominan las falsedades y las vidas escenificadas, que podamos ser creyentes auténticos, que viven sin máscaras, que rechazan la indiferencia espiritual y no mezclan lo sagrado con lo profano. Que nuestra existencia refleje las verdades que profesamos, movidos no por obligación, sino por un amor profundo por aquel que nos amó primero. Mantengámonos firmes, amados, como una ciudad situada en un monte, una luz que no se puede ocultar, negándonos a ser cristianos de habla vacía, sino siguiendo e iluminando el camino de la justicia para que todos puedan ver. Que el mundo reconozca, no a nosotros, sino a Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. La urgencia de adoptar una mente espiritual es apremiante, así que elevémonos para atender a ese llamado, abrazando los cambios que nos insta a realizar, viviendo bajo una perspectiva eterna y reflejando genuinamente el amor de Cristo por el mundo. El pecado de la idolatría, frecuentemente asociado a las civilizaciones antiguas y sus estatuas imponentes en lugares remotos, ha sufrido una transformación sutil en la era actual, asumiendo formas que muchos fallan en reconocer. Vivimos en un tiempo de idolatría sin precedentes, con falsas deidades y dioses siendo adorados como nunca antes. Esta evolución de la idolatría, de las estatuas palpables a las obsesiones intangibles, revela la astucia de Satanás en desviar la adoración del Creador hacia la creación, de lo eterno a lo pasajero. En un examen más profundo y quizás menos explorado, la idolatría se revela como una práctica no solo antigua, sino profundamente arraigada y perniciosamente presente en nuestra era. Según la definición bíblica, un ídolo es cualquier elemento que usurpa el lugar de Dios en nuestras vidas, convirtiéndose en el foco de nuestra adoración, afecto, tiempo y dedicación, derechos exclusivos del Creador. En la contemporaneidad, los ídolos trascienden la forma de imágenes esculpidas, manifestándose en nuestras posesiones, logros profesionales e incluso en la autoimagen proyectada en las redes sociales. La esfera profesional surge como un campo fértil para la idolatría moderna, donde el éxito y la acumulación financiera se convierten en las medidas de valor y realización personal. Para muchos, el trabajo asciende al estatus de ídolo, ya que dedican a él tiempo, energía y pasión desmedidos, buscando en él su identidad, propósito y seguridad, aspectos que deberían encontrarse en la relación con Dios. Esta adoración al trabajo, aunque no esté marcada por rituales físicos, se revela en la entrega del corazón, la mente y los recursos, sustituyendo a Dios por el poder ilusorio del éxito profesional. Jesucristo, en Marcos 8:36, nos interpela con una pregunta crucial: ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esta reflexión resuena fuertemente en el contexto de la idolatría del trabajo, recordándonos que por más que podamos acumular bienes materiales y alcanzar seguridad terrenal, la verdadera pregunta permanece: ¿qué sucede con nuestra alma? La búsqueda desenfrenada de éxito, una casa más grande, un coche de lujo, vacaciones exóticas y una vida confortable puede parecer gratificante, pero no puede llenar el vacío espiritual ni garantizar la salvación del alma. Paralelamente, las redes sociales han propiciado el surgimiento de una nueva forma de idolatría: la autoadoración. En este escenario, algunos individuos crean y cultivan una imagen de sí mismos que busca incesantemente adoración y validación de las masas.
Vivimos en una era marcada por el narcisismo, donde las personas se colocan en el pedestal divino, buscando en la aprobación ajena la satisfacción que debería provenir del amor incondicional del Creador. Esta autoexaltación no es solo una forma de idolatría, sino una clara sustitución de Dios por un avatar construido a semejanza de deseos y vanidades humanas. Tanto la idolatría en el ámbito profesional como la promovida por las redes sociales comparten la misma naturaleza satánica, al desviar la adoración del Creador hacia la creación, de lo eterno hacia lo efímero. Esta reubicación de la adoración revela una profunda desconexión espiritual y un olvido del llamado divino para que nuestra vida, en todas sus dimensiones, refleje la gloria de Dios, no la efemeridad de nuestros logros o la fragilidad de nuestra autoimagen. Para algunos, el dinero se ha convertido en su Dios. Están dispuestos incluso a intercambiar sus almas por más riqueza. Otros encuentran en el placer la razón de su existencia, ya sea a través de drogas, sexo u otros medios, levantando un altar para el culto del placer. Aún hay aquellos para quienes un equipo deportivo ocupa el lugar de ídolo supremo. Ya he aconsejado a hombres que, cuando su equipo favorito pierde, sus familias saben que es mejor no acercarse. Tal es el mal humor que se instala, y esto no es una exageración. Muchos llegan a venerar a sus equipos deportivos con fervor genuino. Estos ídolos modernos, ya sea la carrera, el dinero, la autoimagen, los videojuegos, los equipos deportivos o las celebridades, comparten una promesa ilusoria de plenitud, pero al final dejan un rastro de vacío. Exigen nuestra devoción, pero fallan en ofrecer paz o salvación eterna. Este es el engaño primordial de Satanás: sustituir la verdad divina por mentiras, enredando las almas en una búsqueda incesante de lo inalcanzable. La Biblia nos advierte contra tal idolatría no por un deseo divino de privarnos de lo que es bueno, sino porque Dios conoce el único camino hacia la verdadera satisfacción del corazón humano. En Éxodo capítulo 20, verso 3, Dios nos instruye a no colocar otros dioses delante de Él, no como un decreto tiránico, sino como la orientación amorosa de un padre que desea lo mejor para sus hijos. Como creyentes, debemos estar siempre vigilantes contra la sutileza de la idolatría contemporánea, examinando nuestras prioridades, pasiones y emprendimientos para asegurar que Dios reine supremo en nuestras vidas. Además del pecado de la idolatría, la propagación de la discordia y la ruptura de relaciones figuran como otra gran transgresión. Las relaciones, esos hilos dorados que tejen el tejido social, son divinamente santificados para reflejar el amor, la unidad y el propósito de Dios para la humanidad. Sin embargo, una fuerza maligna y ancestral busca deshacer estos lazos, sembrando la discordia y destruyendo los vínculos que el Creador estableció. Este espíritu de división no es solo pecaminoso, su naturaleza es fundamentalmente satánica. Estas relaciones, destinadas a reflejar lo divino, están bajo ataque constante de un enemigo que busca desmantelar la unidad por la cual hemos sido designados a vivir. Frente a estos desafíos, nuestra misión como seguidores de Cristo es reconocer y resistir a estas fuerzas, buscando restaurar y fortalecer los lazos que unen no solo a las familias y comunidades, sino a toda la humanidad bajo la gracia divina. El libro del Génesis nos revela la primera manifestación de discordia, sembrada por Satanás en el corazón del Edén, un paraíso de perfección. A través de artimañas y engaños, introdujo una grieta en el lazo sagrado entre Dios y el hombre, deshaciendo una comunión destinada a la eternidad. Este episodio trasciende la mera desobediencia, marcando el inicio de la división, un patrón para todas las estrategias malignas a lo largo de los siglos. Así como se interpuso entre Dios y Adán, hoy en día, seres influenciados por el mismo espíritu destructivo se insinúan en las familias, instigando conflictos entre padres e hijos, una verdadera encarnación del mal. Reflexionar sobre la malicia de actos que enfrentan a hijos contra sus padres evoca la naturaleza profundamente perversa de esas acciones. De igual manera, vemos ataques dirigidos a las uniones matrimoniales, relaciones bendecidas por Dios para reflejar el vínculo entre Cristo y la Iglesia. Lamentablemente, son frecuentes los casos de personas que, impulsadas por un deseo egoísta, buscan relaciones con parejas casadas no por amor, sino como forma de victoria personal, sembrando discordia y desunión. Este comportamiento va más allá de la cuestión de la infidelidad.
tocando el corazón de la destrucción intencional de un pacto divino. Tales actitudes no son solo transgresiones morales, son esencialmente malignas, atacando directamente el plan de Dios para la armonía y la unidad. La invasión de estas alianzas sagradas, la búsqueda de relaciones con personas comprometidas, no solo es condenable, sino que refleja una esencia satánica. Cuestionar la expectativa de bendiciones divinas en uniones originadas en la traición es revelar la contradicción inherente a esas acciones. ¿Cómo esperar la gracia de Dios sobre algo construido a expensas de la felicidad ajena? Tales actos no solo contradicen la naturaleza de Cristo, sino que hacen eco a las intenciones destructivas de Satanás, cuyo placer reside en la ruina de las relaciones, en la amargura de la traición y en el tumulto de los conflictos. Por lo tanto, es imperativo para nosotros, como seguidores de Cristo, permanecer vigilantes y proteger las relaciones consagradas por Dios. Estamos llamados a ser agentes de curación, reconciliación y restauración, contrastando radicalmente con las fuerzas que buscan dividir, profanar y destruir. Este es un llamado a la vigilancia para cada creyente, para que resistamos los intentos del enemigo de corroer el tejido de la comunidad y la familia, sosteniendo la verdad de que solo en Dios podemos encontrar la verdadera paz y unidad. Es crucial proteger nuestros corazones contra las influencias sutiles del mal en nuestras interacciones y relaciones, sirviendo como un recordatorio para preservar la pureza de los vínculos concedidos por Dios, ya sea en el ámbito familiar o en la sagrada alianza matrimonial. Estamos llamados a ser artífices de la paz, buscando activamente la reconciliación y oponiéndonos a las estrategias divisivas del adversario. En Mateo 5:9, Jesús exalta a los pacificadores, declarándolos hijos de Dios, subrayando nuestra identidad y vocación divinas. Como cristianos, somos llamados a ser constructores de puentes, sanadores de hogares y restauradores de familias, en lugar de agentes de separación. Es crucial proteger nuestros corazones contra las influencias sutiles del mal en nuestras interacciones y relaciones, sirviendo como un recordatorio para preservar la pureza de los vínculos concedidos por Dios, ya sea en el ámbito familiar o en la sagrada alianza matrimonial. Estamos llamados a ser artífices de la paz, buscando activamente la reconciliación y oponiéndonos a las estrategias divisivas del adversario. En Mateo 5:9, Jesús exalta a los pacificadores, declarándolos hijos de Dios, subrayando nuestra identidad y vocación divinas. Como cristianos, somos llamados a ser constructores de puentes, sanadores de hogares y restauradores de familias, en lugar de agentes de separación. El pecado de la brujería es destacado en la narrativa bíblica, extendiéndose desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ofreciendo perspectivas profundas sobre la lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño. La Biblia advierte rigurosamente contra la brujería y prácticas afines, como la adivinación, la necromancia y la magia, que buscan imitar de manera perversa la espiritualidad sagrada. Las Escrituras son claras al condenar todas las formas de brujería, demostrando la firme postura de Dios contra intentos de subvertir su soberanía espiritual. Desde el principio, la humanidad ha demostrado curiosidad por lo sobrenatural, anhelando poder y conocimiento más allá de lo establecido por Dios. Las naciones vecinas de Israel en los tiempos bíblicos estaban inmersas en esas prácticas, entregándose a rituales y adivinaciones reprobables a los ojos del Señor. La instrucción divina era explícita. Tales prácticas estaban prohibidas, eran una abominación a los ojos de Dios. Esta prohibición, lejos de ser restrictiva a un contexto antiguo, resuena hasta hoy, en una era que frecuentemente acepta e incluso glorifica la brujería en diversas formas, ya sea como entretenimiento o búsqueda espiritual personal. Las advertencias divinas, incluida la prohibición de la brujería, no son arbitrarias, sino que buscan nuestra protección y bienestar. Cuando Dios establece límites, como no robar, no cometer adulterio o no idolatrar, es para resguardarnos. Estos mandamientos son expresiones del cuidado divino, destinados a preservar nuestra integridad y promover una vida plena bajo su gracia. Reconocer y respetar estos límites es comprender que, en su sabiduría, Dios busca nuestro mejor interés, protegiéndonos de las trampas y peligros que pueden apartarnos de su camino y propósito para nuestras vidas. Hermanos y hermanas,
Ya sea que sigamos o no las orientaciones divinas, Dios permanece soberano, inmutable en su gloria y majestad. Independientemente de si escuchamos su voz, el Señor, en su sabiduría incomparable, estableció preceptos que guían nuestro viaje terrenal. Al adherirnos a estos principios, caminaremos por un sendero de victorias. Por otro lado, al ignorarlos, enfrentaremos consecuencias dolorosas. Cuestionar si Dios sería amoroso al darnos mandamientos revela un malentendido de su amor. Así como guiamos a nuestros hijos para el bien, Dios nos guía a través de su palabra, delineando lo que debemos o no debemos hacer, impulsado por un amor incomparable. Nadie nos ama más profundamente que Dios, que se sacrificó por nosotros. Incluso si fuéramos la única persona en la tierra, Él habría enfrentado la muerte para salvarnos. Las leyes divinas no son una carga, sino un regalo para nuestro bienestar. Dios nos advierte contra ciertas acciones no por capricho, sino porque conoce los males inherentes a ellas. La prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, según se narra en Génesis 2, 16 y 17, no tenía como objetivo privar al hombre, sino protegerlo de abrir la puerta a un reino peligroso. Adán y Eva no murieron físicamente al desobedecer, pero sufrieron una muerte espiritual, afectando a toda la humanidad con la herencia del pecado. Este episodio nos enseña la importancia de la obediencia a Dios, evitando las trampas que nos alejan de Él. Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, obtuvieron el conocimiento deseado, pero a un costo devastador: la percepción de su propia vulnerabilidad y el dolor de la culpa. Este conocimiento trajo más daño que beneficio, marcando el inicio del sufrimiento humano derivado de la desobediencia. Dios nos prohíbe participar en prácticas dañinas no solo para nuestra protección, sino también para preservar nuestra relación con Él. Por lo tanto, reconocer y respetar los límites establecidos por Dios es reconocer su amor y cuidado por nosotros, eligiendo vivir en armonía con su voluntad para experimentar la verdadera libertad y plenitud de vida. Dios nos prohíbe el contacto con espíritus familiares, pues hay quienes se arrepienten amargamente de tales actos, cargando el peso de sus elecciones por la vida y la eternidad. Sorprendentemente, muchos asistentes regulares a la iglesia se involucran en tales prácticas, ignorando sus graves consecuencias. La necromancia, la comunicación con los muertos en busca de orientación o consejo, es vista como una abominación ante Dios, como lo atestiguan varios pasajes bíblicos. Deuteronomio 18, 10 y Levítico 19. 26 condenan explícitamente la práctica, así como Hechos 19:19 relata la renuncia pública a tales actos por parte de los primeros cristianos, quienes quemaron sus libros de artes ocultas, en un gesto de repudio valorado en 50.000 monedas de plata. Aunque algunos cristianos son plenamente conscientes del peligro de estas prácticas, otros, quizás nuevos en la fe, o provenientes de culturas donde la necromancia es una tradición, pueden no comprender plenamente la gravedad de involucrarse en el ocultismo. La Biblia es clara: ningún hijo de Dios debería involucrarse en la necromancia, pues al hacerlo, no se está comunicando con los seres queridos fallecidos, sino con demonios, exponiéndose a una invasión espiritual maligna. Buscar consejo en espíritus, aparte de Dios, es abrir un portal a un reino espiritual prohibido, lleno de entidades que desean desviar las almas de su camino celestial. La advertencia divina contra tales prácticas no se basa en la inexistencia de estos espíritus, sino en el peligro inminente que representan. Al involucrarnos con cualquier espíritu que no sea el del Señor, estamos pisando en terreno prohibido, arriesgándonos a experiencias que seguramente querríamos evitar. El reino espiritual es una realidad poderosa y más grande de lo que podemos imaginar, habitado por fuerzas demoníacas empeñadas en corromper y destruir. Acceder a este reino sin la protección del Espíritu Santo es aventurarse por un camino peligroso y prohibido, una elección que todos debemos evitar conscientemente para proteger nuestra integridad espiritual y nuestra relación con Dios. Según el mensaje de Hebreos capítulo 9, versículo 27, está destinado a los seres humanos morir una sola vez. Seguido de este pasaje, enfrentarán el juicio divino. Este pasaje aclara que Dios no permite que los espíritus de los fallecidos vaguen por la tierra. Tal comprensión se refuerza por la parábola narrada por Jesús,
acerca del hombre adinerado y Lázaro, encontrada en Lucas, capítulo 16, evidenciando que los muertos no tienen el permiso para comunicarse con los vivos, incluso si tal intento es para advertirlos. Los espíritus que se manifiestan no son de los fallecidos, sino entidades demoníacas. Por lo tanto, es profundamente equivocado y pecaminoso que los fieles busquen orientación en el reino demoníaco. Estos espíritus pertenecen enteramente a las sombras, siendo demoníacos por naturaleza. Les ruego, como hijos e hijas del Altísimo, que eviten buscar estas entidades. No se involucren en la caza de fantasmas, ni busquen médiums con el objetivo de comunicarse con los muertos. Deuteronomio, capítulo 18, versículos de 10 a 12, condena vehementemente la práctica de la brujería, la adivinación, entre otras formas de ocultismo, clasificándolas como abominaciones delante del Señor. Además, la idolatría es uno de los pecados que más desagrada a Dios, siendo objeto de su intolerancia absoluta. Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 a 24, advierte sobre el peligro de olvidar el pacto hecho con Dios y la creación de ídolos. El Señor es descrito como un fuego consumidor, un Dios celoso, que repudia cualquier forma de adoración que no sea dirigida exclusivamente a Él. No solo las imágenes esculpidas se configuran como idolatría, sino cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Ya sea un oficio, un emprendimiento o una relación, todo lo que suplante a Dios como prioridad máxima en nuestra existencia se convierte en un ídolo. Dios abomina la idolatría al punto de establecerla como el primero de los 10 mandamientos, enfatizando que nada debe rivalizar con su soberanía. La idolatría es más que adorar estatuas, es permitir que cualquier cosa usurpe el trono que solo Dios debería ocupar en nuestros corazones. Por lo tanto, hoy les pregunto, ¿quién o qué es su ídolo? ¿Y cuáles son las consecuencias de la idolatría? En primer lugar, nos aleja de Dios. ¿Qué crees que haría el enemigo primero si quisiera triunfar sobre ti? Él sabe que no puede vencerte mientras estés bajo la protección del Altísimo, reconociendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El enemigo aspira, antes que nada, a alejarte de Dios. En segundo lugar, la idolatría nos deja vulnerables. Alejándonos de Cristo, el adversario, el diablo, tendrá libertad para atormentar nuestra vida, lanzando contra nosotros todas sus artimañas. No tenemos suficiente fuerza para enfrentar al diablo por nuestros propios medios. Si alguien intenta minimizar el poder del enemigo, te está engañando. El diablo posee un poder real, siendo una entidad espiritual formidable. Sin embargo, lo que nos hace más poderosos que Él es Dios a través de Cristo, la verdadera fuerza que nos sostiene. Dios aborrece los ídolos porque compiten con Él por nuestro corazón. El mandamiento que prohíbe la idolatría no es solo el primero, sino también el más enfatizado. Es importante reconocer que Dios nunca nos prohibiría algo beneficioso para nosotros. Cuando Él nos ordena evitar ciertas prácticas, es para nuestro propio bien. Dios no nos obliga a obedecerlo, porque no es un tirano, pero las consecuencias de la desobediencia son inevitables. Saúl, por ejemplo, desobedeció a Dios al no exterminar por completo a los amalecitas, lo que resultó en su rechazo como rey. En lugar de buscar misericordia, Saúl se hundió en la desobediencia, consultando a una médium, una elección que lo persiguió hasta su muerte. Su consulta a la médium no lo salvó. No se puede vivir en la desobediencia y esperar el respaldo de Dios. Dios respalda solo lo que Él ordena. Deuteronomio 28, 1-2 nos recuerda que si obedecemos diligentemente la voz del Señor, observando cuidadosamente todos sus mandamientos, seremos exaltados sobre todas las naciones de la tierra, y las bendiciones nos seguirán porque obedecimos la voz del Señor. La obediencia a Dios desbloquea las bendiciones divinas, mientras que la desobediencia trae sufrimiento y maldición. Para recibir las bendiciones de Dios, debemos repudiar lo que Él condena y seguir fielmente sus mandamientos.